Seguimos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Vamos a hablar de nuestros consumos culturales a propósito de un informe que se hizo aquí en la Argentina. Obviamente la música y la televisión siguen siendo los más masivos, pero las redes sociales lideran el podio. Ayer se presentaron los resultados provisorios de la encuesta nacional de consumos culturales. Todo esto tiene que ser un aporte para pensar el futuro. ¿Qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué lee? ¿Qué consume la Argentina? ¿Con qué frecuencia? ¿Bajo qué formatos? Bueno, ¿cuán adentro bucea el país en el mar digital? Todas estas preguntas se arremolinan, dice la entrevista, en la encuesta nacional de consumos culturales. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Federico Bonazzi, economista especializado en datos y cultura, coordinador del Sistema de Información Cultural de la Argentina, nada más y nada menos, y además docente de la UBA. Gracias, Federico, por estar del otro lado. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, Federico, contanos un poco acerca de este informe, realmente muy profundo, muy detallado, con muchísima información que seguramente nos ayuda a entender la sociedad argentina por estos días, sobre todo cuando hablamos, claro, de consumos culturales, que además, bueno, seguramente terminan determinando un montón de otros comportamientos, ¿no? Bien, sí, efectivamente, este es el tercer informe, ¿no? Ya estamos hablando de una política que tiene 10 años, el primero fue en el 2013, el segundo en el 2017 y ahora este es el tercero, ¿no? Que Sí. hace referencia a los consumos de los y las argentinos en el último año. Estamos hablando de un informe que tiene más de 170 preguntas, 180 preguntas, realizado de manera presencial, aproximadamente 3.200 casos en todo el país. O sea, es bastante riguroso y en la época capaz del Big Data y todo eso, ir puerta por puerta, Claro. tener a la gente 40, 50 minutos, Es para un nosotros montón, era claro. fundamental para poder conocer a fondo y tener un panorama completo de cómo habitamos la cultura los y las argentinos. Federico, no, te quería preguntar porque en general cuando hablamos, la Argentina es muy diferente, ¿no? Es muy diversa realmente. No sé cuánto de común tenemos nosotros o tengo yo como porteño con un jujeño, digamos, ¿no? Digo, muchas veces siento que el jujeño por ahí está mucho más cerca, incluso culturalmente, sin dudas, de alguno de los ciudadanos que viven del otro lado de la frontera, ¿no? Que tienen que ver por ahí por una cuestión limítrofe, o el mismo un chileno con un mendocino, digamos. Hay un ida y vuelta muy distinto de lo que por ahí tenemos, por ejemplo, con un porteño. ¿Esto cómo se abordó? Porque sin dudas, digo, es muy diferente seguramente la vida también a la hora de hablar de consumos culturales, ¿o no? Bueno, la encuesta efectivamente tiene un abordaje regional. Nosotros podemos hablar de 7 regiones: Cava, GBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia, Sí. ¿no? Y aquí esto nos permite también para entender las similitudes, las diferencias, las especificidades de cómo circula la cultura en cada lugar del país, ¿no? Por un lado tenemos consumos y tenemos fenómenos que son globales o por lo menos nacionales en este caso, pero que también observamos que se dan en otros lados del mundo, como es todo el fenómeno ineludible de la digitalización, de la plataformización, y vemos que los consumos masivos son masivos en todos lados. Después sí, efectivamente, podemos empezar a ver y notar algunas diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con las infraestructuras, tal vez. De repente, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con más teatros per cápita, y eso vuelca en que hay una mayor afluencia al teatro, mientras que en otros lugares donde capaz no se cuenta con esa infraestructura, sí se observa mucha mayor circulación de la cultura en otras formas, como es el carnaval, como son las ferias, Claro, como son las fiestas regionales. E incluso también la encuesta permite indagar un poco acerca de los gustos. Así, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de repente el rock en castellano, el rock nacional y el rock internacional son los dos géneros más escuchados. En otros lugares eso cambia, puede ser la cumbia, el reggaetón. El rock nacional tiene también una prevalecencia muy fuerte, el folclore,
¿no? Bueno, la encuesta nos permite comenzar a poder ver todos esos matices en el país. Muy interesante, Federico. Escúchame, ¿y qué pasa con la sorpresa? No sé, contame vos, ¿no? Que venís haciendo este estudio ya hace, entiendo que 3 veces, lo han hecho. Contame la televisión, ¿no? El consumo de televisión que, bueno, es cierto, pasó una pandemia, durante la pandemia se vio mucha tele, la gente necesitaba estar informada, hemos estado sobreinformados, esa es otra cuestión, pero efectivamente hemos nuevamente vuelto a tener ese consumo como regla, pero evidentemente post pandemia se estaría manteniendo. Digo, ¿esto les sorprende a ustedes? Por un lado, tomando las encuestas anteriores, se preveía tanto con la televisión como la radio un paulatino declive y muchas veces se habla, ¿no? También de la muerte de la radio y esas cuestiones. Lo que comenzamos a observar en esta encuesta, en esta edición, es que si bien hay una disminución de la TV y de la radio, siguen estando dentro de los consumos más masivos, ¿no? Y en esto, lo interesante es que la digitalización, la plataformización, lo que empezamos a observar es que no van en detrimento, sino que en muchos casos lo complementan, ¿no? El caso, con la televisión sucede esto, y vemos que ya 4 de cada 10 mira programas de TV, tanto de aire, de canales de aire o de cable, pero lo mira a través de aplicaciones, a través de dispositivos que ya no son la tele, ¿no? Y o sea, mismo con la radio. Lo que migra es la plataforma, si se quiere, pero el contenido es el mismo, digamos, en un punto. O sea, por ahí miro una tele de aire, pero la miro en una tablet o en un celular, pero no dejo de ver tele de aire, por ejemplo, o cable. Efectivamente, esto que capaz se ve que reduce el rating, lo que vemos es que capaz se sigue viendo, pero a través de internet, que los canales, que la gente ve programas en vivo, si los convoca, ¿no? Si esos programas son convocantes, la gente no es refractaria a ese tipo de consumos per se. Claro. ¿No? Y bueno, lo mismo sucede con la radio, si bien se reduce el consumo de la radio como objeto físico, vemos que viene a salvar la radio en internet o los podcasts. Federico, ¿qué pasa? No sé si lo midieron ustedes en el informe, ¿no? Porque hay una idea de que tiene sentido, ¿no? Que es que básicamente, bueno, el tema del zapping, que cada vez prestamos menos atención, que cada vez tenemos más estímulos, más pantallas, y entonces, bueno, la atención se mantiene menos tiempo, ¿no? Entonces esta idea de que todo tiene que ser rápido, todo debe durar 15 segundos, si en los primeros 10 segundos no retuviste la atención del televidente del otro lado o de quien lo perdiste. ¿Hay algo de eso? ¿Pudieron medir cuánto tiempo estamos consumiendo un mismo contenido o ese estudio todavía no lo hicieron? Como vos mencionabas previamente, este es un informe preliminar que sacamos de la encuesta. La encuesta se realizó entre noviembre del 2022 y enero del 2023, ¿no? O sea, hace 3 meses que terminamos de tener las bases y ya los disponibilizamos a la sociedad. Incorporamos en esta edición todo un bloque referido a la simultaneidad, ¿no? Una hipótesis que surgió a partir de la de 2017 era si esa disminución o esa transformación de algunos consumos tenía que ver con estar haciendo más cosas al mismo tiempo. Entonces, en esta establecimos un bloque específico que todavía estamos procesando, vinculado con qué cosas hacemos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a ese estímulo? De todas formas, una cuestión que surgió siguiendo hipótesis de la otra vez era si esos estímulos iban en detrimento de salir y consumir afuera, ¿no? Si tener Netflix en mi casa, si tener todos los recitales, toda la música con Spotify, con YouTube, hace que yo me quede en mi casa. Y sin embargo, vemos en esta edición que aumenta el consumo de estas plataformas, pero al mismo tiempo vuelve la presencialidad con fuerza. Mirá. La gente sigue, al parecer, ávida
de algo que tiene la presencialidad, que es una experiencia. Sí. Bueno, Claro. eso quedará para indagar, ¿no? ¿Qué son No, es estos interesante, factores? es interesante esto que decís porque lo escuchaba los otros días a Bilinkis, a un capo, Santiago Bilinkis, que analiza también todas estas cuestiones, tiene una mirada muy interesante de la tecnología y nuestro vínculo con ella, y un poco, bueno, él critica, ¿no? A las plataformas, diciendo, bueno, las plataformas todo el tiempo te generan cierta adicción, te invitan a cada vez dormir menos, lo cual obviamente va en detrimento de nuestra salud. Y ahora no solo eso, sino que mostraba una publicidad directamente de Netflix, de esta plataforma, que invitaba ni siquiera a salir, ya es quédate a tu casa, decir no, a veces está bueno y rechazar un plan, digamos, de salida. Digo, está bueno porque esto muestra otra cosa, ¿no? Que efectivamente preferimos, a pesar de esta pandemia que hemos padecido, volver a la presencialidad, estar en contacto con otros, ¿no? Y compartir de estos eventos en vivo, si se puede. Sí, ahí incluso es estimulante ver que estos fenómenos también se replican en las poblaciones más jóvenes, ¿no? Si bien las plataformas vienen a transformar y eso vemos que todo lo que es Internet afecta mucho más a las poblaciones más jóvenes, estas sin embargo siguen yendo y son las que más van, por ejemplo, al cine, las que más van al cine son las poblaciones más Mirá, jóvenes. Lo mismo la lectura o la lectura en papel, ¿no? Aquellos que más leen son también los más jóvenes. mirá qué Y acá dato. la importancia, bueno, sí, de vuelta, ¿no? Ahí todo lo que es Internet, por lo que vemos, por ejemplo, con la lectura, viene a, de vuelta, sostener, ¿no? Una gran novedad es que ya 2 de cada 10 personas leen algún libro digital y 1 de cada 10 incluso escucha audiolibros, en otra pregunta novedosa, pero eso no vemos que va en detrimento de la lectura en papel, ¿no? Sí, por suerte estamos siendo Qué una bueno, población no, lectora. qué bueno, un montón de mitos han derribado con este estudio. Qué interesante, ¿eh? Realmente esto muestra una vez más que muchas veces la gente habla, ¿no? Y se deja llevar bueno, tira a lugares comunes sin saber efectivamente de lo que está hablando. Efectivamente, bueno, nos alegra algunos de estos datos que tienen que ver sobre todo con la lectura en nuestros jóvenes. Se dice, los jóvenes cada vez leen menos. Bueno, evidentemente no, así lo indica este estudio muy interesante, por cierto. Federico, gracias por la buena onda, por explicarnos esto, que seguramente irá, bueno, desgranando otro tipo de análisis más también cualitativo cuando vaya pasando el tiempo. Muy interesante. No, por favor, gracias a ustedes por el interés y los datos están ahí disponibles para ir trabajándolo y analizándolo. Totalmente. Federico Bonazzi, economista especializado en datos y cultura, coordinador del Sistema de Información Cultural de la Argentina y docente de la UBA, nada más y nada más. Interesante. Eso explica por qué cada vez nos ven más. Esto explica claramente. No era una sensación. Estamos muy vistos realmente. ¿Dónde la pasó? Ahí, impresionante.